Hola, ¿qué tal, chicos? Gracias por estar aquí con nosotros en una nueva sesión del Seminario de Estudiantes. Hoy contamos con Denis Díaz. Les cuento un poquito acerca de Denis. Denis hizo su licenciatura aquí en el DEMAT, estudió en Matemáticas. Posteriormente ingresó aquí al CIMAC, está haciendo su maestría en Matemáticas Básicas. Lo que le interesa a él es la topología algebraica y la teoría de números. Y eso fue lo que nos dijo en su reseña, pero pues sabemos un poquito más cosas de él, ¿no? O sea, pero aquí de lo académico, pues le gusta el ping-pong, le gustan los juegos de mesa, y también le gusta, y lo hace muy bien, canta. Así que, dicho todo esto, Denis, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Espero que les guste la plática. Yo hoy voy a hablar sobre el anillo de Adeles de Q, una construcción que no es clásica. Una vez no, solo de una vez con el con el Con el ratón del... una vez y ya se... otra vez. Ok. Entonces vamos a empezar haciendo la completación profinita de los enteros. Esto lo vamos a hacer de varias formas. Completación por ideales, completación métrica, representación en series y como límite proyectivo. Y una vez teniendo la completación por finita de z, vamos a pasar a hacer la completación adélica. Igual usando completación por ideales, métrica, representación en series. Pero ahora en vez de tener un límite proyectivo, vamos a tener un límite inductivo. Entonces empezamos con la completación por finita de z. Para ello vamos a definir primero un par de funciones aritméticas que nos van a ayudar. La primera es la segunda función de Chebyshov. Está definida como una función que va de los naturales con el 0 a los reales, definida de esta forma. Tenemos logaritmo del mínimo como un múltiplo de los números del 1 al n, cuando n es mayor que 0, y va a ser 0 si n es igual a 0. Bueno, notemos que lo podemos ver así, o en notación multiplicativa, exponenciamos y tenemos que e elevado a la psi de n va a ser el mínimo común múltiplo de los números del 1 al n, y 1 cuando sea 0. Pues notemos de este lado, tenemos el mínimo común múltiplo. Entonces, cuando el mínimo común múltiplo sea de los números del 1, bueno, es de los números del 1 al n, pero cuando n sea una potencia de k, es cuando el mínimo común múltiplo va a aumentar en un factor primo. O sea, cuando sea una potencia de k, el mínimo común múltiplo va a ser p veces el mínimo común múltiplo del anterior. Si no es una potencia de un primo, entonces van a ser exactamente iguales. E a la psi de n con e a la psi de n más 1. N menos 1. Ok. Y definimos también la función de von Mangold, igual de los naturales con el 0 a los reales. Lo definimos como logaritmo de p cuando n sea una potencia de p y 0 en otro caso. Entonces, esta función va a definirnos como la variación, ¿no? Si teníamos psi de n, esta va a ser la suma desde k igual a 0 hasta n de esta función de von Mangold. Y igual multiplicativo, e a la psi de n va a ser el producto. Entonces ahora sí vamos a proceder a definir unos ideales y estos nos van a dar una filtración. Entonces, definimos el ideal AN como e a la psi de n z. El ideal generado por este entero. Entonces, esta es una familia de ideales que nos determina una filtración de z. En el sentido de que, bueno, nosotros empezamos con z, este de aquí también va a ser z, A2 va a ser 2z porque es el mínimo común múltiplo de 1 y 2, y así, hasta llegar a 0. De tal forma, bueno, tenemos la intersección de todos estos ideales, es solamente el 0, y la unión de todos ellos es 0. ¿Ok? Entonces, con respecto a esta filtración por ideales, con respecto a estos ideales, vamos a definir una topología.
Esta topología va a estar definida como los A, tal que, bueno, la topología es generada por los conjuntos de esta forma: A más AN, donde A es un entero, y AN está en la familia de ideales, ¿no? Entonces, a la topología generada por estos conjuntos le vamos a llamar la topología profinita de Z. Podemos notar que esta topología es Hausdorff. Si nos fijamos solamente en estos, vamos a tener que A más AN va a definir una base de vecindades para A en esa topología profinita. Bueno, veamos que sí es una topología. Para ello, apoyémonos de este diagrama. Pues primero tenemos el abierto Z. Después de tener el abierto Z, pues tenemos el abierto 2Z y 1 más 2Z. El siguiente va a ser 1 más 6Z, 3 más 6Z, 5 más 6Z, y así. Entonces, estos van a ser los abiertos. Bueno, digamos las subbases de la topología que estamos generando. Pero, digamos, una base para la topología generada van a ser intersecciones de una cantidad finita de estos, ¿no? Pero, digamos, lo que tenemos son clases laterales, ¿no? Entonces, si hacemos intersección finita de una cantidad de estos, o nos da el más chiquito, o nos da vacío. Entonces, además de ser una subbase, pues es una base. Igual estos son bases de vecindades. Entonces, pues sí tenemos esta topología con esa base. Es Hausdorff porque justo estos de aquí son, digamos, son clases laterales, son disjuntos. Entonces nos fijamos, va a haber un orden en el que dos elementos estén separados por dos abiertos, por dos clases laterales. Ok. Entonces tenemos esta topología, la topología profinita. Hay que ver que las operaciones de anillo van a ser continuas con esta topología. Entonces tenemos, en el anillo de los enteros tenemos la operación de suma, inverso aditivo, producto, tenemos operación de traslación por la izquierda y traslación por la derecha. Entonces, con esta topología todas estas funciones son continuas y eso nos dice que Z va a ser un anillo topológico, invariante bajo transnaciones. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a dar la noción de sucesiones de Cauchy y sucesiones convergentes en Z con respecto a esta topología que definimos. Tenemos AN, una sucesión de enteros. Decimos que AN es una sucesión de Cauchy si para todo K mayor que 0 existe un N mayor que 0, tal que la diferencia AN menos AM está en AK para todo N y M mayores o iguales que N. Igual definimos sucesión convergente cuando exista un entero A, de tal forma que para todo K mayor que 0 existe un N mayor que 0, tal que AN menos A pertenece a este AK. En este caso decimos que la sucesión converge a A. Vale. Entonces, veamos unos ejemplos. Consideramos la sucesión AN igual a E a la psi de N. Podemos notar que esta sucesión converge a 0. Y consideremos la sucesión de E a la psi de 1 más E a la psi de 2 hasta E a la psi de N. Aquí podemos notar que esta sucesión va a ser de Cauchy, pero no es convergente. Entonces, veamos por qué. Pues primero, la sucesión E a la psi de N pues converge al 0 porque si hacemos la diferencia a n menos 0, entonces eso es justamente a n, que va a ser e a la psi de n, pero sabemos que e a la psi de n pertenece a AK para todo n mayor o igual que k, porque e a la psi de n era el mínimo común múltiplo de los números del 1 al n, que va a ser un múltiplo del mínimo común múltiplo de los números del 1 al k, o sea que va a estar en AK. Entonces esa es una sucesión convergente. Esta de aquí va a ser una sucesión de Cauchy, porque al hacer la diferencia AN menos AM, por cómo está definido, nos queda desde el término E a la psi de M más 1 hasta E a la psi de N, y este va a estar en AK.
por la misma razón, ¿no? Todos estos de aquí están en acá. Por lo tanto, sí es una sucesión de Cauchy, pero no va a ser una sucesión convergente. Para eso procedemos por contradicción. Supongamos que sí existe un entero A, de tal forma que la sucesión converge a A. Y bueno, vamos a tomar un primo. Sea P un primo, entonces tiene que existir n mayor que 0, tal que AN menos A pertenezca a P. Entonces, suponiendo, debe ocurrir que para todo n mayor o igual que n, AN menos A pertenezca aquí, pero además suponemos que n es mayor o igual que P. O sea, lo estamos tomando suficientemente grande. Entonces, cuando tengamos n mayor o igual que P, al hacer esta diferencia, e a la xi 1 más e a la xi 2, hasta, bueno, esta suma la tenemos que hacer hasta e a la xi n, ¿no? Pero podemos quitarnos todos los factores, digamos, e a la xi p, e a la xi p más 1, e a la xi p más 2, porque estos ya están en AP. Entonces, tiene que ocurrir que esta diferencia esté en AP. Pero también podemos notar la siguiente desigualdad. Esta suma claramente es mayor o igual que 1, pero además va a ser menor o igual que P menos 1 veces E a la xi de P menos 1, porque el mínimo común múltiplo es creciente. Entonces, menor o igual que P menos 1 E a la xi de P menos 1, pero esto es estrictamente menor que E a la xi de P, porque E a la xi de P es P veces E a la xi de P menos 1. Ok, entonces de aquí vamos a obtener la contradicción, porque si suponemos que existe una al que converge, si A es mayor o igual que 0, entonces A va a ser mayor o igual que esto de acá, para todo primo P. Y esto se hace arbitrariamente grande. Sí, no, porque lo que necesitamos es que A esté, digamos, en la clase de esta suma, o sea, que A sea esta suma más un múltiplo de el mínimo común múltiplo. Entonces, si A es positivo, entonces tiene que ser mayor o igual que esto. Ajá. Esto se hace arbitrariamente grande y nos da una contradicción. En el otro caso, pues A también puede ser negativo. Pero cuando sea negativo, por esta partecita de acá, pues va a ser menor o igual que menos C a la xi de P menos 1. Y menos C a la xi de P menos 1 también se hace arbitrariamente grande, en valor absoluto. Entonces ahí tenemos la contradicción cuando A es mayor o igual que 0 y cuando A es menor que 0. Entonces esta sucesión es de Cauchy, pero no converge. Avanzamos. Ahora pues vamos a hacer la completación. Para ello definimos un conjunto de todas las sucesiones de Cauchy, le llamamos CZ, y vemos que este conjunto nos determina un anillo, es un anillo conmutativo. Aquí las operaciones van a ser suma punto por punto, producto punto por punto, están las sucesiones constantes 0 y 1 como identidades, y podemos considerar el ideal C0 de Z, que van a ser las sucesiones de Cauchy que convergen a 0. Entonces, teniendo estos dos, podemos hacer el anillo cociente de las sucesiones de Cauchy módulo las de Cauchy que convergen a 0, y este nos va a dar ZC. Vamos a decir que es el anillo de enteros profinitos, con esta completación. ¿Ok? Vale. Ahora vamos a proceder a definir un orden aquí. Pues lo definimos de esta forma. Orden Z de A va a ser el máximo n, tal que A pertenece a n. Porque nosotros tenemos nuestra filtración, empezamos desde Z, luego avanzamos a 2Z, 6Z, 12Z, pues en algún momento la A, o sea, sí es distinto de Z, en algún momento tienes que salirte de esos, ¿no? Entonces te consideras el máximo en el que todavía estás en el ideal, y si es 0 estás en todos, ¿no? Entonces es infinito. ¿Ok? Tenemos estas relaciones de aquí. Orden Z de A es mayor o igual que N, si solo si A pertenece a N. Y orden de Z de A es igual a N, si solo si estás en la N, pero no estás en la N más, por definición.
esta satisface estas propiedades de orden. Tenemos que orden de A está en los naturales con el infinito y va a ser infinito si solo si A es igual a 0, por definición. Orden de A de la suma es mayor o igual que el mínimo de los órdenes. Pues igual viene la definición, te tomas el mínimo y la suma sigue estando en el igual. Entonces, bueno, esto define un orden al cual le vamos a llamar el orden profinito de C. Okay. Ahora, con este orden vamos a definir una métrica. Consideramos distancia de A a B como E a la menos I del orden de la diferencia. Entonces, podemos ver que satisface estas propiedades, que la distancia de A a B es mayor o igual que 0, siendo 0 si solo si A es igual a B, que es simétrica, y satisface esta desigualdad. Distancia de A a C es menor o igual que el máximo de la distancia de A a B y distancia de B a C. Entonces, estas dos de aquí vienen por definición. Aquí A, B y B, A va a ser lo mismo porque estamos tomando orden de la diferencia. Va a ser exactamente lo mismo. Y esta desigualdad de aquí va a venir de la desigualdad del orden. Esta no va a ser la demostración, pero pues, o sea, estamos multiplicando por menos 1, exponenciando, entonces, bueno, se invierte la desigualdad. Ok. Entonces decimos que esto define una ultramétrica o métrica que no es arquimediana sobre S. Okay. Esa función va a satisfacer las siguientes propiedades. Distancia de A a B es lo mismo que distancia de el trasladado de A con el trasladado de B. Eso viene porque primero hacíamos una diferencia, ¿no? Entonces aquí vamos a tener E a la menos I del orden de la diferencia de A menos C con B menos C, que es lo mismo que la diferencia de A con B. La de aquí, el conjunto de números naturales está acotado. Esa va a venir por esta propiedad. Nosotros podemos ver que la distancia de 0 al n va a ser menor o igual que el máximo de la distancia de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, hasta la distancia de n-1 a n. Pero todas estas distancias son trasladadas, ¿no? Por esa propiedad vamos a tener que este es el máximo de la distancia de 0 a 1, la distancia de 0 a 1, distancia de 0 a 1, y esto es exactamente igual a la distancia de 0 a 1, que es un número fijo. Entonces, todos los naturales, o sea, la distancia de n natural a 0 va a estar acotada por distancia de 0 a 1. Ok. Siguiente propiedad, todo punto de una bola es un centro. Pues aquí, para ver eso, supongamos que consideramos la distancia que queremos que distancia de AB sea menor o igual que E a la menos I de N con A fija. Entonces eso va a estar dado por, si no me equivoco, A más AM. Entonces, digamos, estas van a ser las bolas, pero si yo me tomo otro representante, A' más AN, pues esta va a ser la bola centrada, digamos, esta es la bola centrada en A, de radio E a la menos I de N, y esta es la bola centrada en A', de radio E a la menos I de N. Entonces, si A y A' pertenecen a, digamos, la misma clase de aquí, entonces va a ser exactamente la misma bola. Entonces, podemos empezar tomando como centro a A,
o tomando como centro a prima, y no, seguiríamos obteniendo la misma bola. Entonces, esa es esa propiedad, que todo punto de una bola es un centro. Igual podemos notar que toda bola cerrada es una bola abierta, porque igual, aquí estamos haciendo radio E a la menos I de N. Podemos hacer el radio un poquito más grande, pero que no sobrepase, digamos, E a la menos I de N menos 1. Bueno, que no sobrepase E a la menos I de N menos 1 o E a la I de E menos I de N más 1. Entonces la podemos considerar abierta en vez de cerrada. Y la siguiente propiedad, para todo n mayor a 0, tenemos la siguiente descomposición en bolas ajenas. Z lo podemos ver como unión ajena de las bolas centradas en J de radio E a la menos I de N. Ajá. Entonces, pues esta propiedad viene de que justo las bolas van a ser las clases laterales. Eso lo podríamos ver en el dibujo que presenté. Aquí, pues, bueno, cuando vimos este dibujo eran solamente una base, pero justo van a ser, ahorita que definimos una métrica, son justo las bolas. Entonces, pues con eso podemos ver que justo esta topología, como la definimos, coincide con la topología inducida por la ultramétrica. Bien, entonces ya que tenemos la ultramétrica, igual podemos volver a definir sucesiones de Cauchy y sucesiones convergentes en Z, pero ahorita ya en términos de la ultramétrica. No lo voy a volver a hacer. Y bueno, entonces ahora sí vamos a proceder a hacer el proceso de completación métrica. Tenemos Z de Z, es un espacio métrico, que no es completo, porque ya vimos una asociación que era de Cauchy, pero no convergía. Entonces, hacemos el proceso de completación. Ese proceso es, definimos un conjunto CZ de las asociaciones de Cauchy. Este va a ser un anillo conmutativo con elemento unitario. Y ahora, aquí en este conjunto de asociaciones de Cauchy, vamos a definir una relación de equivalencia. Esa relación va a estar dada como AN relacionado con BN, si solo si esta sucesión de distancias converge a cero. Entonces, vemos que es una relación de equivalencia y vamos a tomar las clases laterales con respecto a esa relación. CZ módulo de la relación va a ser un anillo conmutativo con elemento unitario. Y una vez hecho eso, pues ya completamos, pero bueno, hay que extender la métrica, ¿no? Entonces, vamos a definir distancia de A a B, donde A y B son clases de sucesiones de Cauchy. Este va a ser igual al límite de distancia de AN a B. Ese va a existir porque justo estas de aquí son sucesiones. Ahora pasamos a la representación en series. Todo elemento de Z barra lo podemos escribir de manera única como una serie de potencias. De esta forma, suma de n igual a 1 hasta infinito, de AN, E a la xi de n, donde cada n va a ser desde 0. 0, 1, 2, hasta E a la lambda n más 1 menos 1. Porque justo cuando multipliquemos por E a la lambda n más 1, va a pasar a ser el siguiente, ¿no? Ok. Con respecto a esta representación en series, pues tenemos el inverso aditivo de 1, va a estar dado de la siguiente forma. Suma desde k igual a 0 hasta infinito de E a la lambda k más 1 menos 1, E a la xi de k. Va a ser el inverso aditivo del 1, porque cuando le sumemos el 1, pues van a ir ocurriendo acarreos, ¿no? Y de esa forma, al hacer la suma, nos va a quedar el 0. Entonces, el conjunto de estas series formales nos da un anillo conmutativo con elemento unitario.
y va a ser isomorfo a las computaciones que ya teníamos. Lo podemos relacionar con la métrica porque justo, digamos, estas sumas de series, o sea, si consideramos las sumas parciales, pues estas van a unir. Pues viéndolo como series, podemos definir un orden también. El orden va a ser el mínimo n, tal que el a_n sea distinto de 0, infinito cuando a sea igual a 0. Y pues este orden pues satisface estas propiedades de orden. Podemos ver que coincide con la función de orden que habíamos definido, pero esta ya la estamos definiendo como sobre todo z bar, ¿no? El orden que habíamos definido estaba en los enteros, este ya está en todo z bar. Con este orden podemos definir la distancia, igual como e a la menos i del orden de la diferencia, satisface las propiedades de distancia. Pero justamente nosotros habíamos dado un orden en los enteros, con eso definíamos una métrica en los enteros que no era completa, y la completábamos. Aquí estamos definiendo un orden ya en z barra, y con eso definimos una métrica. Y pues lo que habría que corroborar es que esta métrica coincide con la que completamos. Pero pues sí coincide. Bueno, la siguiente completación es como un límite proyectivo. Definimos estos grupos de aquí. Z módulo A0, contenido en Z módulo A1, contenido en Z módulo A2. Y tenemos unos morfismos de proyección, que pi de IJ va de Z módulo AJ a Z módulo AI, definido como AJ más AJ, lo mando a AJ más AI. Entonces, estos son morfismos proyectivos que cumplen la siguiente relación de compatibilidad. Pi de IJ compuesto con pi de JK es lo mismo que pi de IK. Ok. Entonces, digamos, este conjunto de grupos con estos morfismos de proyección me determinan un sistema proyectivo. Y ya teniendo ese sistema proyectivo, podemos definir el límite proyectivo como los AI, sucesiones, bueno, elementos de este producto, de tal forma que si yo tengo I menor o igual que J, entonces pi de IJ de AJ me lo manda, o sea que okay, con estas proyecciones puedo pasar de una coordenada a otra coordenada. Okay. Entonces, como límite proyectivo, también va a ser isomorfo a todas las completaciones que hemos dado, proyección métrica, propiedades, representación en series. O sea, no estoy demostrando isomorfismo, pero, o sea, digamos, esto podemos verlos como series, en el sentido de que cuando yo tomo una suma parcial y hago la proyección, pues puedo irle quitando términos, ¿no? Ok, entonces, fíjense que este límite proyectivo lo estamos haciendo sobre grupos finitos, ¿no? Estos son grupos, digamos, grupos topológicos finitos con la topología discreta. Entonces, cuando nosotros hacemos límite con grupos finitos, a ese le vamos a llamar un grupo profinito. Y hay un teorema de caracterización de grupos profinitos que nos dice que un grupo topológico es un grupo profinito si solo si es compacto y totalmente disconexo. Entonces, con esto obtenemos la propiedad de Zetagor, que es Hausdorff, compacto, totalmente disconexo. Además va a ser perfecto. Por lo tanto, podemos decir que Zetagorro es homomorfo al conjunto de tabla. ¿Okay? Veamos esta siguiente propiedad. Zetagorro es el límite proyectivo de Z módulo. Aquí lo podemos ver como un producto. O sea, es Z módulo E a la psi de NZ, ¿no? Pero E a la psi de NZ, bueno, E a la psi de N lo podemos ver como producto de primos, como su descomposición en factores primos, ¿no? Por teorema fundamental de la aritmética.
Entonces es P por V de P, E a la chi de N. Aquí podemos usar el teorema chino del residuo. Es isomorfo al límite del producto, pero ahora de Z módulo P a la V de P de E a la chi de NZ. Ahora podemos, no lo estoy demostrando tampoco, pero podemos conmutar este producto con el límite. O sea, se mete muy bien. Aquí tenemos el producto del límite proyectivo de estos de acá. Y este límite proyectivo es un ZP, el anillo de enteros P2. Entonces, obtenemos el isomorfismo que Z gorro es isomorfo a el producto de todos los etapas. Comenzamos. Ya hicimos muchas completaciones para obtener el anillo de enteros por finitos. Ahora vamos a hacer la completación adélica de Q. Prácticamente podemos hacer muchas de estas completaciones. No las voy a repetir del todo. Bueno, primero extendemos la función de Shape. La habíamos definido en 0 y en los positivos. Ahora la definimos en los negativos también, como E a la menos I de N. Con respecto a esta función, pues también extendemos la de von Mangold, de tal forma que encajen bien, o sea que tengamos esta suma, ¿no? Psi de n menos psi de m, que sea la suma desde m más 1 hasta n de lambda k, y que al hacer esta división, e a la psi n sobre e a la psi m es el producto. Estas dos son iguales. Ok. Entonces repetimos todo lo que habíamos hecho. Bueno, primero vamos a definir estos ideales. Tenemos los que ya teníamos, z a 0, no, lo que ya teníamos era de este lado, ¿no? Z a 1, a 2, hasta 0, pero ahora van otros para acá, que esto van a ser ideales fraccionarios. Este de aquí, a menos 1, este es 1 sobre 2z, luego vamos a tener 1 sobre 6z, 1 sobre 12z, y así. Entonces, de tal forma que al hacer la unión de todos ellos, tenemos Q, y al hacer la intersección tenemos 0. ¿Ok? Entonces, con esta filtración, pues igual podemos definir un orden, podemos definir una métrica, hacer la computación, representación en series. Bueno, aquí está el proceso de completación métrica. Podemos ver que no es completo. Tenemos la representación en series. Vale, y aquí está lo que va a ser diferente. Antes teníamos un límite proyectivo, ahora vamos a tener un límite inductivo. Empezamos con, bueno, definimos estos grupos AN como E a la menos n, pero de Z gorro. Bueno, si se fijan ahorita, todos los grupos que habíamos definido eran, pues, ideales de Z o ideales fraccionarios, pero ahora que ya tenemos nuestro objeto Z gorro, entonces vamos a definir E a la menos n de Z gorro. Ya estamos sobre Z gorro, ¿no? O sea, estamos usando la misma notación, A0, A1, pero es un objeto diferente. Entonces, A0 va a ser Z gorro, este va a estar contenido en A1, que está contenido en A2, que va a ser un medio de Z gorro, luego tenemos un sexto de Z gorro, y así. Y al final aquí, pues, no sé qué hay, ¿no? Bueno, al final de aquí vamos a tener el límite directo. Entonces, con estos de acá yo tengo morfismos de inclusión. Phi de IJ, lo mando desde AI hasta AJ, y es justamente una inclusión. Entonces, estos satisfacen esta relación de compatibilidad, va a ser un poco diferente a la que teníamos antes. Phi de IK va a ser igual a Phi de JK, composición Phi de IJ. Decimos que esto nos define un sistema directo o sistema inductivo. Y con respecto a esto, vamos a definir el límite inductivo. El límite inductivo va a estar dado por la unión disjunta de los AI, módulo una relación de equivalencia, donde la relación de equivalencia va a ser esto. AI relacionado con AJ
si pi de IJ de ahí es AJ. O sea, prácticamente que sean exactamente el mismo. Entonces, en esto de acá, podemos definir una topología, va a ser la topología del límite inductivo, que va a estar dada por la topología cociente. O sea, aquí, digamos, unión disjunta, lo podemos ver como, digamos, el conjunto de índices, cruz, la unión normal de todos, ¿no? O cruz el producto. Es que primero necesitamos una topología aquí, y luego ya hacemos la cociente. Bueno, omitamos ese detalle por ahorita, pero bueno, vamos a tener una topología cociente. Ahora, bueno, digamos que esta construcción como límite inductivo, y además las métricas y todo eso, digamos, no es la forma clásica en la que uno construye el anillo de Dales finitos. Uno lo construye como de la siguiente forma, como un producto restringido. Haces producto restringido de todos los QPs, digamos, el campo de los racionales peádicos, que va a ser los APs que estén en el producto de todos los QPs, pero de tal forma que AP pertenezca a esta P para casi todo P. O sea, salvo quizá una cantidad finita de primos. Entonces, este anillo va a ser un anillo topológico, localmente compacto, isomorfo a la construcción como límite inductivo o como completación métrica. Va a ser localmente compacto porque justo todos estos de aquí son localmente compactos. Y ok, esa es la construcción clásica. Esos son los ADL finitos. Si nosotros le pegamos, bueno, hacemos producto por los reales, entonces obtenemos el anillo de ADLs de Q. ¿Qué propiedades cumple? Pues tenemos una inclusión diagonal de Q en AQ. Cuando lo vemos como... Bueno, aquí no está muy claro a priori cuál va a ser la inclusión diagonal, porque no podemos solo decir, pues aquí le pongo racional, 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 porque pues no van a estar en los ZPs. Pero es más natural verla cuando vemos a F como un límite inductivo. En ese límite inductivo sí hay una inclusión de los racionales, y en los reales también están los racionales, ¿no? Entonces, tenemos esa inclusión de forma diagonal, la cual va a ser discreta y compacta, lo que quiere decir que al hacer cociente AQ con Q, obtenemos un grupo topológico abeliano y compacto. También vamos a tener el siguiente isomorfismo de grupos abelianos compactos. Este de aquí es isomorfo a el límite proyectivo de R módulo NZ. A este de aquí le vamos a llamar el solenoide universal. Y a este de aquí, a Q módulo Q, le vamos a llamar el grupo de clases de Adeles de ¿ok? Bueno, preguntas al futuro. Nosotros podemos considerar K un campo global, es decir, una extensión finita de los racionales. Entonces, pues, está la pregunta, ¿cuál es el anillo de Adeles de Q? O sea, primero entender cómo se ve el anillo de Adeles de Q y ver si podemos hacer estas construcciones. ¿Ok? Y pues con respecto a eso, pues nosotros tenemos, digamos en Z tenemos ideales primos que son BZ, pero cuando nosotros nos preguntamos cuáles son los ideales primos en el anillo de enteros de un campo global, pues lo que podemos ver es que si nosotros intersectamos con Z, obtenemos ideales primos abajo. Entonces, si nosotros partimos de un ideal primo en el anillo de enteros de K, al hacer intersección Z, pues nos tiene que dar PC. En ese caso decimos que el ideal primo está sobre P, pero pasan cosas como
que el primo ramifica, es decir, que PZ, o sea, va a tener varios primos arriba de él. Y digamos, esto puede ser una obstrucción para esta clase de construcciones, para el anillo de Delos. Entonces, pues hay que ver eso. Entonces, hay que ver cómo construirlo. Quizá empezar cuando el anillo de entero sea un dominio de ideales principales. Y pues eso es digamos, en lo que estoy trabajando ahorita para mi tesis de maestría. Lo estoy haciendo con Manuel Cruz. De hecho, la referencia que le voy a dar aquí son de Manuel Cruz. La primera, Introducción al análisis adélico, es un libro que está en proceso. Introducción al análisis pedádico, ese ya está completo, pero está pronto por publicarse. Y el siguiente artículo, de Invariant Ultrametrics and Markov Processes on the Finita del Ring of, por si alguien pregunta por aquí. Y bueno, por mi parte eso sería.